Bueno, buenas tardes. Ahora sí, vamos a comenzar con este taller, fondo de ahorro. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en el desarrollo de este tema? Pues la introducción, conocer qué es el fondo de ahorro, qué normativa tiene o qué normativa debemos de seguir, cómo se hace el cálculo, qué tiene que ver esto con impuestos, deducciones, cómo a mí como empresa, como trabajador me beneficia. Entonces, pues bienvenidos y me presento, soy Ariadne Molina, soy fundador de Emprende Fiscal. Soy coaching en finanzas personales, también en aspectos relacionados con el SAT, apoyamos a pequeñas empresas y soy licenciada en administración, mercadóloga, licenciada en contaduría pública, instructor certificado de CEP y conocer y creador de contenido digital. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con qué es el fondo de ahorro. Sí, bueno, el fondo de ahorro es un programa financiero, es una herramienta que tenemos nosotros como empresas para poder ofrecer cierto beneficio adicional a nuestros empleados. Entonces, este tipo de beneficio, este tipo de programas consiste prácticamente en hacer un sistema de aportaciones tanto de la empresa como de tus trabajadores, donde ambas partes participan y esto el objetivo pues es que se acumulen o que se inviertan esos recursos durante un cierto periodo de tiempo. Entonces, este tipo es un beneficio para los trabajadores, pero también es muy importante que dentro de la estrategia fiscal de nuestras empresas, pues también lo podamos ver de esta manera, ¿no? ¿Cómo ver esta parte? ¿En qué me va a beneficiar a mí poder tener este beneficio que le estamos otorgando a los trabajadores? Porque es un beneficio, es una prestación extra de lo que ellos están percibiendo. Entonces, aquí tenemos que ver como que a mí como empresa, qué me beneficia, en qué le beneficia a los trabajadores y verlo de esa forma, ¿no? Como una parte de la estrategia fiscal de nuestra empresa. Ahora bien, ¿por qué es importante o por qué es que llama la atención tanto esta parte de los fondos de ahorro? Yo creo que en varias ocasiones lo habremos escuchado, ¿no? Que trabajan en una empresa, oye, ya te dieron tu ahorro. Entonces, una parte bien importante para poder hacer hincapié de cuál es la importancia o cuál es el beneficio que tú como empresa tendrías, pues viene siendo que aquí pueden ver. Y aquí, si se fijan, pues estos porcentajes nos dice que realmente el 75% de los mexicanos viven prácticamente con los ingresos que perciben de su nómina, siendo este el único ingreso que ellos tienen. Entonces, el 68% de los empleados usan su tiempo de trabajo para resolver ciertos problemas financieros porque cada vez es más común esta parte de pues realmente con el sueldo, pues a veces es difícil cubrir con todos los gastos que se tienen, o sea, eso produce pues estrés en los trabajadores y pues esto a largo plazo obviamente va a influir en su desempeño y por eso es importante pues considerar por qué es importante poder hacer estas prestaciones a los trabajadores. También nos dice que pues el 40% de los mexicanos en términos generales, en una o varias ocasiones ha necesitado pedir prestado para poder sobrellevar los gastos, porque ciertamente es difícil, o sea, en nuestra economía, pues guardar una parte de nuestros ingresos. Entonces, por lo general, el 40% de los mexicanos ha pedido un préstamo porque pues literalmente no le alcanza con lo que gana. Y el 8% del tiempo trabajado durante el mes, el empleado sufre un estrés financiero. Y esto pues va muy relacionado con todo lo que dije anteriormente, pues porque realmente la mayoría de los trabajadores no perciben otro ingreso y su único ingreso pues es el sueldo que perciben. Y pues esto a veces es un poquito complicado, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante otorgar esta prestación extra al trabajador? Pues en sí, porque me va a ayudar. ¿A quién? A los empleados. Aquí vamos a hablar un poquito qué beneficios tiene el fondo de ahorro. Vamos a hablar desde las dos perspectivas y la primera es del empleado. ¿Cómo me beneficia a mi empleado que yo les pueda otorgar este tipo de prestación? Uno, más dinero. El empleado va a recibir un extra de lo que es su salario habitual. Entonces, esto es muy agradable porque de ese fondo de ahorro ellos no pagarán impuestos, ¿sí? Entonces, es aún más atractivo por el hecho de que ese dinero lo recibirán íntegro.
¿sí? Aquí también menciona más flexibilidad gracias al acceso de préstamo de caja y pues esto hace que pues el trabajador no se vea tan apretado en ciertos momentos. Ahorita vamos a hablar todo esto de cómo funciona el fondo de ahorro, varias diferencias con la caja de ahorro y vamos para entenderlo un poquito más. Y menos estrés, pues el trabajador, yo siempre he dicho que un trabajador satisfecho pues va a rendir más en tu trabajo. Entonces, esta es una prestación y quiero hacer así como un hincapié de un beneficio que tiene el fondo del ahorro, porque por lo general, si ustedes escuchan, el fondo de ahorro pues se otorga anualmente, entonces, ¿qué quiere decir? Empieza a ahorrar en enero y resulta que en diciembre la empresa pues te devuelve tu fondo de ahorro, la institución financiera, la empresa te devuelve tu fondo de ahorro. Entonces eso hace que vamos a suponer que en diciembre, cuando los empleados andan pues a lo mejor más recortados con más gastos, pues tener como que ese colchoncito de que diciembre es un mes pues de muchos gastos, luego viene enero que también es como que pues también no hay mucho estrés financiero en esta temporada, entonces pues eso produce que el empleado pues tenga al menos esa seguridad de decir pues yo en tal momento pues yo estoy amparado y tengo ese dinero. Así que de por sí me va a ayudar a mí a salir pues de alguna carga de dinero que traiga, de algunos problemitas financieros. Entonces, pues es como que un plus y pues el trabajador vivirá menos estresado gracias a que pues tiene esa parte, ¿no? Cubierta. Y esos son como que en términos generales, pues el beneficio que tiene un empleado. Pero ahora nos vamos a algo bien importante, como empresa, nosotros como empresa, ¿cómo podemos utilizar este beneficio que le estamos dando al trabajador? Número uno, menos impuestos, como sabemos, todas las prestaciones que nosotros les otorguemos a nuestros trabajadores, que sean considerados partes de la previsión social, nosotros no la podemos deducir, es decir, gracias a eso, meterlo como un gasto y a lograr una base gravable más chiquita de ICR, en términos generales, pagar un poquito menos de impuesto del que estamos pagando. Y aquí, como empresa, a mí me conviene porque, como lo dije anteriormente, un trabajador satisfecho, pues va a hacer que esté más a gusto y va a haber menos rotación, que creo que eso es un problema para las empresas. La rotación es un gran problema y creo que otorgar estos beneficios pues sí nos da el beneficio a nosotros también de que no va a existir tanta rotación porque estamos otorgándole a nuestro trabajador un plus y eso hace que el trabajador de sí o sí pues valore un poquito más su trabajo, ¿no? Y por ende pues sea un poquito más eficiente. Y ahora lo importante, ¿cómo funciona los fondos de ahorro? Número uno, el fondo de ahorro es un acuerdo colectivo de trabajo donde prácticamente empresa y trabajador se ponen de acuerdo, se hace un acuerdo donde se establece qué porcentaje de descuento y qué porcentaje de aportación tendrá la empresa. ¿Sí? Se establece la aportación del empleado, el trabajador cuánto se le va a quitar. Aquí debemos de saber que lo máximo que le puedes quitar es un 13% de su salario, no se puede exceder. Y la aportación de la empresa debemos de considerar que la empresa, al igual que el trabajador, tiene que otorgar esta contribución al igual que el trabajador. O sea, serían iguales los montos que estaría aportando el empleado y la empresa, ¿sí? Y aquí el número 4, administración y rendimiento. Esto prácticamente nos habla que este tipo de aportaciones, por lo general, se depositan en algunas cuentas de instituciones financieras y esto para que esos fondos sean administrados y pues que les otorguen a los trabajadores un rendimiento, que sería ya un extra, ¿sí? Un extra de lo que ahorraron en conjunto tanto patrón como trabajador. Y ahora aquí, en términos generales, aquí vamos a ver una diferencia, porque a veces se confunde un poquito, de que es un fondo de ahorro contra una caja de ahorro. Aquí el fondo de ahorro es, como le dije, es un beneficio que te otorga, es una prestación que te otorga una empresa donde participan ambas partes, que es el trabajador y por otra parte el empleador, y que pues para ti como empresa pues realmente es deducible, el plazo que se maneja es anual y pues tiene retorno de cierto porcentaje y eso es de lo que se trata el fondo de ahorro, ¿no? Es un beneficio en el que aportan o están involucradas ambas partes.
Cuando hablamos de caja de ahorro, la caja de ahorro es otra herramienta que se utiliza en las empresas, pero donde realmente la empresa, el patrón, pues no tiene una participación, sino que la caja de ahorro la forman los empleados de la empresa, cuyo fin tiene, pues, no sé, tener préstamo, que los empleados necesiten algún préstamo, también hay diferentes, ahí se pueden realizar, como dice ahí, préstamos de la caja, y así, ¿no? Los plazos son anuales, pero aquí la única diferencia que tiene es que, pues, realmente, la caja de ahorro, en la caja de ahorro no participa el empleador o la empresa, como lo es el fondo de ahorro. Sí, o sea, la caja de ahorro la manejan los trabajadores y el fondo de ahorro es un mecanismo donde ambos tienen beneficios. Y creo que eso pues lo hace muy interesante. Cuando hablamos de estrategia fiscal, pues como empresa es un buen beneficio, no solo en el ámbito fiscal, sino también en el ámbito laboral. Y pues nos puede ayudar mucho. Y ahora, ¿quién regula la parte de los fondos del fondo de ahorro? Pues realmente este tipo de prestaciones son reguladas por diversas leyes. La primera, la Ley Federal del Trabajo, prácticamente aquí se regula las deducciones. ¿Qué quiere decir? Lo que le puedes quitar a tus trabajadores. Aquí es bien claro, prohíbe que a los trabajadores que tienen el salario mínimo no se les pueda hacer ninguna tipo de deducción de retención de impuestos y esta parte, y permite deducciones contractuales hasta de 30% del excedente ya del salario mínimo. Sí, o sea, ya después de que ya no eres del salario mínimo para arriba, ahora sí te puede hacer o sea, tu patrón te puede hacer las deducciones correspondientes, ¿sí? Y pues aquí, la Ley Federal del Trabajo también así como que aquí en el último punto es que protege tus ahorros acumulados porque está regulado por este tipo de leyes, ¿no? Está lo que es la Ley Federal del Trabajo, luego la Ley del Seguro Social. Dentro de la Ley del Seguro Social, pues establece que los fondos de ahorro deben de consistir en aportaciones equitativas del empleado y el empleador. Empleado-empresa tiene que ser en partes iguales, a menos de que la empresa pues aporte más. Pero vamos a platicar de eso. También ahí se limitan los retiros de fondos a 2 veces al año, a menos que se permitan retiros adicionales. Y en caso de retiros adicionales, estas aportaciones se consideran como parte del salario y pues ya integrarían a lo que es el salario, ¿no? Recordemos que cuando un concepto de previsión social se integra ya en el salario base de cotización, pues por ende a nosotros como empresa, pues nos va a salir un poquito más caro ese trabajador. Por eso es bien importante respetar los límites que nos marcan las diversas leyes, tanto la ley del Federal de Trabajo como la ley del Seguro Social y aquí la ley del ICR, que aquí nos establece los requisitos, donde prácticamente nos dice que lo que tú recibas como trabajador por cuestión de lo que es ahorro, pues está libre de impuestos, ¿sí? Entonces, aquí también se vienen los requisitos. Uno de los requisitos que nos marca la ley del ICR es que las aportaciones no pueden superar, las aportaciones patronales no pueden superar el 13% del salario, al igual que nos mencionan acá la ley del Seguro Social. Debe de exigen, la ley del ICR nos exige igualdad en las aportaciones tanto del patrón como del empleado. A ambas partes tienen que cooperar. Pide una distribución equitativa de las aportaciones y es bien importante aquí la ley del ICR para que tú como patrón puedas meter en las deducciones de fondo de ahorro. Es bien importante que este tipo de prestación se le otorgue a cada uno de los trabajadores que están contigo. O sea, tú no puedes decir, yo te voy a dar ahorro a nada más a 3 trabajadores y a estos otros no les voy a dar. No, porque aquí uno de los requisitos para que tú como patrón puedas utilizar eso a tu favor en la parte de los impuestos es que sea a todos los trabajadores. No puede haber selectividad a la hora de decir a ti te doy fondo de ahorro y a ti no. O sea, es una prestación que se les debe dar a todos los trabajadores de manera igual, ¿ok? ¿Y cómo se calcula el fondo del ahorro? Vamos a hablar un poquito aquí de cálculo y qué debemos de considerar antes de comenzar a considerar, ¿no? Lo primero que debemos de hacer como empresa, como empleados, es pues determinar
cuál va a ser el porcentaje que vamos a aportar a ambas partes, ¿no? Por ejemplo, saber qué parte de tu salario a tu trabajador qué parte de su salario le vas a quitar al trabajador. Por ejemplo, aquí es un ejemplo, acuerdan un 5% de contribución, entonces ese 5% se lo vas a quitar al salario bruto del trabajador. Entonces, lo mismo que aporte tu trabajador, tú como empresa le vas a aportar la misma cantidad, ¿sí? Y luego calculamos la contribución mensual, multiplicamos el porcentaje de contribución que acordamos por el salario bruto mensual de cada empleado para determinar cuál va a ser la cantidad que se deducirá y aportará para el fondo del ahorro en cada mes, ¿sí? Y algo bien importante es estimar el rendimiento que nos va a dar esos fondos. Entonces aquí pues obviamente existen diversas instituciones financieras que administran este tipo de fondos. Entonces pues aquí tenemos que ver, estimar de acuerdo a la información que nos brinden cuál va a ser el rendimiento, ¿sí? Entonces, aquí generalmente, de manera general, se ofrece desde un 10 hasta un 13% de interés anual, ¿sí? Es lo que manejan las diversas instituciones, en promedio las diversas instituciones financieras. ¿Cómo se calcula o cómo calculamos la contribución de fondo de ahorro? Vamos a suponer que yo gano 20,000 pesos bruto, ¿qué quiere decir? Después, antes de cualquier deducción que nosotros le hagamos, vamos a suponer que nosotros pactamos con el trabajador que sería un 10%, entonces vamos a pagar el 10 nuestro fondo, nuestro porcentaje, pues sí, nuestro fondo va a ser 2,000 pesos, tanto para el empleado como para la empresa. Entonces ahí estaríamos ahorrando mensualmente 4,000 pesos entre ambos y vamos a suponer que tenemos una tasa de rendimiento del 10%, pues nuestro monto de rendimiento serán 400 y al mes estaríamos recibiendo nosotros 4,400, o sea, ahorrando pues 4,400 pesos ya la contribución más el rendimiento. Recordémonos que el fondo de ahorro por lo general se pacta a que se entregue anualmente, incluso también se puede elegir hasta el término de la relación laboral. Luego vamos a hacer el ejemplo ya 12 meses, estaríamos calculando el año, serían los 20,000 pesos por los 12 meses, son los 240,000, vamos con el 10% que acordamos, 24,000 pesos contribuirá el empleado y los otros 24,000 pesos la empresa, por lo tanto la contribución total anual sería aquí los 48 y estaríamos teniendo un rendimiento de 4,800, recibiríamos anualmente 52,800. Esto es, en términos generales, cómo se calcula el ahorro, ¿sí? Y ahora, ¿qué impuestos y deducciones aplican? Hablando de impuestos, hablando de qué sí, qué no, o sea, a mí como trabajador implica, o sea, en impuestos y deducciones, hablamos tanto del lado de la empresa y también como el lado del el trabajador. Entonces, una de las características que tiene el fondo de ahorro es que está libre de impuestos. Esta prestación no genera impuestos y se considera pues como un ingreso exento para los trabajadores a menos de que sucedan ciertas cosas, ¿no? Uno, si la aportación de la empresa es menor a la del trabajador, no se incluye en el salario base de cotización. Si la aportación de la empresa es mayor a la del trabajador, la diferencia o el excedente se debe de incorporar en el salario base de cotización. Si la aportación de la empresa y del trabajador es igual, ya sea cantidad o porcentaje, no se incluirá en el salario base de cotización, siguiendo pues el mismo requisito que establece la ley del impuesto sobre la renta. Si se constituye de manera diferente o si el trabajador retira los fondos más de 2 veces al año, se incluye en el salario base de cotización. Entonces, aquí, acuérdense que todo lo que se incluye en el salario base de cotización, a ti como empresa te va a elevar un poquito los costos del IMSS, ¿sí? Todo eso hay que considerar. Entonces, aquí, en resumen de lo que vemos en esta información, es que realmente el fondo de ahorro que percibe el trabajador es exento de impuestos y no pagará siempre y cuando se respeten los límites de las exenciones y ¿cómo se dice? Pues sí, lo que te dice la ley. Y ahora, eso es en la parte del trabajador. Ahora nos vamos a nosotros como empresa
¿Me puedo deducir yo estos pagos? Pues la respuesta es sí. Esto está estipulado en el artículo 27 de la ley del ICR y prácticamente nos dice que nosotros como empresa podemos deducirnos esta parte de los gastos destinados a lo que es fondo de ahorro porque es considerado parte de la previsión social. Entonces tú como empresa estás realizando una acción para mejorar las condiciones de trabajo y la vida de los empleados y por realmente todo lo que se considere previsión social es deducción. A ti como empresa, a ti te ayuda. O sea, si tú le otorgas a tu trabajador el beneficio, a ti también te da un beneficio. Pero hay que respetar que debemos respetar en términos generales, estos requisitos. El total de las aportaciones patronales no puede superar el 13% del salario anual, que viene siendo este monto que está aquí. ¿Cómo sacamos este monto? El valor de la UMA anual por el 1.3 veces la UMA y esto me va a dar el tope para que esto es lo que yo como empresa me voy a poder deducir de los pagos que le haga, pues de la prestación que yo le otorgue a mis trabajadores. ¿Qué pasa si me excedo en este límite? Pues el empleado tiene que pagar el 100% del ICR sobre lo que excede esta cantidad. Pero por eso es bien importante respetar los topes que nos da la ley del ICR. Y si se fijan, están amarradas, realmente todas tienen en común que tanto la ley del ICR como la ley del Seguro Social, te lo mencionan y está regulado precisamente para que se respeten esos topes, para que pueda pues utilizarlo tú como patrón como debe de ser. Y pues que se respete esa parte, ¿no? Recuerden que en México, pues cualquier ingreso que se percibe, pues tiene que pagar impuestos, ¿sí? A diferencia de algunos que están exentos, como esto, pero pues respetando topes y requisitos, obviamente. Tú como empresa, en la declaración anual, te vas a poder deducir ya sea el 47%, considerando como límite máximo estos que te menciono, los 53,684 por empleado, ¿sí? Acorde, también aquí en un taller pasado, hablamos precisamente de esto, de cuándo deducirnos el 47, cuándo el 53. Aquí tiene que ver mucho con las prestaciones de como empresa le das a tus trabajadores. ¿Qué tanto de las prestaciones que tú le otorgas son exentas y qué tanto son, ¿cómo se dice? Grabadas. Y si es que aumenta. Por ejemplo, si vamos a hacer el ejemplo, cuando es la primera vez, y yo ya tengo pues mi cantidad, ¿no? De cuántas aportaciones yo le otorgué a mi trabajador, pues yo me voy a poder deducir el 47, ¿sí? Si las aportaciones aumentan, si yo en lo largo de un año, yo aumento las aportaciones de previsión, de aportaciones exentas, ¿qué es lo que va a pasar? Yo me puedo deducir el 53% de eso que yo estoy aportando. O sea, pero en teoría te vas a poder deducir en tu declaración anual el 40, de todo lo que tú le pagaste a tus trabajadores, de la aportación que tú hiciste, pues patronal, de lo que es el fondo de ahorro, te puedes deducir el 47 o el 53%, y esto, como lo expliqué anteriormente, pues te va a ayudar a ti para bajarle un poquito a la base gravable de lo que será tu impuesto anual. Todo suma, o sea, esto es como una parte de una estrategia, como les digo, es una estrategia tanto fiscal como también de recursos humanos que se puede emplear administrativamente, ¿ok? Y pues así para la deducción de impuestos, esto es lo que nos menciona precisamente la ley del ICR, así un poquito más desglosado. Las aportaciones deben de ser iguales para ambas partes, o sea, si yo doy 200 como patrón, el trabajador va a dar 200 pesos y así se tiene que ir, ¿eh? Ese es uno de los requisitos. El total de las aportaciones patronales no debe exceder el 13% del salario del empleado y comúnmente pues se manejan entre 6 y pues ya el tope sería el 13%, y ahí es dependiendo también hacer análisis financieros, tu empresa de ver cuál le sienta mejor, ¿no? Porque aquí hablamos también de la parte, acuérdense que esto suma para la estrategia. La aportación del patrón no debe de superar 1.3 veces de la UMA anual para que pueda estar exenta para el trabajador de impuestos y para que tú como patrón pues te la puedas aplicar. Todos los empleados deben de recibir el beneficio de manera equitativa.
Los empleados no pueden realizar más de 2 retiros al año y las deducciones deben de hacerse directamente en la nómina del trabajador. O, por ejemplo, si yo le voy a hacer retirar, quedamos y pactamos con el trabajador, tiene que venir específicamente en la nómina el concepto de la deducción por el fondo de ahorro. Aquí es lo mismo que hablamos, los límites que tiene el tope máximo que tú como patrón puedes ofrecer para que te lo puedas deducir, hacer deducible, y para el trabajador para que no pague el impuesto. Y ahora, cuando se hace la entrega de fondos, una, como les dije, es al año. Aquí, pues, difiere, ¿verdad? Cada uno, son dos opciones al año. Aquí bien dice, algunas fuentes indican que los trabajadores pueden recibir una entrega anual en forma de préstamo del fondo de ahorro, y otros dicen que al término de la relación laboral. Lo ideal siempre va a ser al fin de año. Como les dije, creo que es como se maneja de manera habitual, estar retirándolo una vez al año, ¿sale? Y bueno, y ahora lo importante, bueno, yo ya conozco qué es el fondo de ahorro, cómo me puede beneficiar a mí como empresa, cómo puedo ayudarle a mi trabajador. Entonces, ¿cómo se hace la contratación de el fondo de ahorro? ¿Cuál va a ser el costo para mi empresa? Bueno, aquí hay 3 rubros. Uno, los administrativos, porque sabemos, pues, la administración del plan de fondo de ahorro, pues, conlleva algunos gastos, costos, ¿no? Que tienes que ir considerando, incluyendo que creaciones de cuentas, seguimientos de aportaciones, mantenimientos en registros, presentación de diversos informes, el costo de contribución. Las contribuciones, obviamente, que aportan la empresa, pues implican un costo directo para la operación, ¿no? O sea, tienes también que presupuestarlo. Entonces, obviamente ya conocer el monto, la cantidad fija, pues te va a ayudar a ti como empresa, pues a poder determinar estos costos, poder ir haciendo proyecciones de qué tanto te sirve. Y pues las tarifas de gestión, si se utiliza un proveedor externo para administrar los fondos, como es una institución financiera, pues obviamente, ¿verdad? Ellos te van a cobrar alguna tarifa por la gestión de los recursos. Y esos son en términos generales, pues los costos que tendría que prever la empresa. Aquí yo siempre les digo, cuando tenemos estas opciones como empresa, hay que ver todo lo que nos va a costar y pues hacer el análisis, ¿no? ¿Qué tanto me conviene a mí? Y les digo, no nada más en términos pues monetarios, sino en la parte de poder, de procesos administrativos, de recursos humanos, que a veces es que se tiene mucha rotación, de verlo como realmente como lo que es un beneficio para mí como empresa, un beneficio para ti trabajador, es un dar, y ambos podemos lograr cosas con este tipo de herramientas, ¿sí? Y ahora sí, proveedores de este tipo de servicios, pues las AFORES son administradoras de fondos para retiro en México, y pues como sabemos son instituciones financieras que son autorizadas por el gobierno para administrar fondos de ahorro para el retiro. Las otras instituciones financieras, como instituciones bancarias y de inversión, que aquí en esta parte te ofrecen fondos de ahorro como parte de sus servicios financieros. Empresas de seguros también, se ve mucho esta parte con las empresas de seguros, administradoras de fondos de pensiones, y pues aquí proveedores de servicios de jubilación. O sea, si se fijan, realmente existen varias opciones. En términos generales, ¿cuáles son los requisitos para que yo pueda contratar este servicio con las instituciones financieras? Pues aquí obviamente son diversos puntos, formatos de solicitud de productos y servicios bancarios, formatos de entrevistas personales, copias de acta constitutiva de una persona moral, escrituras donde consten facultades de las personas que van a tener la representación legal, lo que es la constancia de situación fiscal, identificación oficial vigente de los apoderados, registro federal de contribuyentes, y pues sí, ahí se ven, aquí están todo lo que
lo que se maneja. Si se fijan, por aquí viene un reglamento de fondo de ahorro. Aquí es bien importante que como empresas, pues obviamente tengamos cubierto eso, ¿no? O sea, darle un reglamento de cómo se van a manejar, establecer pues cuáles van a ser las cuotas, y pues así. Las cartas de exención de impuestos, respetar todo esto, pues es como ya requisitos de manera general que nos piden las instituciones financieras para poder contratar los servicios. Y pues aquí yo creo que eso es lo más relevante. Y bueno, sí sería esto. Y pues nosotros los invitamos aquí dentro de la página de Runa HR, entre otros beneficios está programas de ahorro, y para que ustedes lo tomen en cuenta. Y a ver, y luego por aquí me están diciendo que si hay preguntitas, no las estoy viendo. Déjenme veo. Y bueno, aquí hay, si se fijan, programas de ahorro, ahí van a encontrar en Runa HR, recursos. Dentro de los recursos vienen videos, calculadoras, ahí pueden encontrar varias conferencias, que pues todas las conferencias que ofrece Runa HR las pueden encontrar aquí. Y pues eso sería todo. No sé, estoy viendo, no sé si no encuentro las preguntitas, no sé dónde estén. A ver, déjenme busco. Ah, ya estoy viendo las preguntas. Permítanme. Estoy viendo, buenas tardes, Are, cuando se dice que el descuento puede ser hasta 13%, es decir, la empresa aporta 13 y el trabajador 13, ahí cuando hablamos de, esos son los topes, ¿ok? O sea, aquí es bien importante decir, tiene que ser, tú como empresa tienes que pactar, o sea, tú obviamente, o sea, tú haces el análisis como empresa y tú dices, bueno, el 5%, vamos a suponer, porque lo habitual es, no sé, 6% CDS, 6% aporta del salario bruto del trabajador, aporta el trabajador y otra, por la misma cantidad, aporta el patrón. Aquí a lo que me refiero con el 13% es que ese es el tope, ¿sí? Ese será el tope máximo que se puede, ¿sale? Entonces, así se maneja. Miren, chicos, por aquí estoy viendo que me preguntan mucho. A ver, denme chancita, es que fíjense que no había leído los comentarios, una disculpa. Si se tiene el salario mínimo, se podría descontar fondo de ahorro. Mira, cuando tienes un salario mínimo, tú como trabajador percibes el salario mínimo, eso está muy protegido, pues tanto uno por la ley del ICR como la ley del Seguro Social, nos dice que realmente cuando tú tienes ese salario, no te pueden hacer otros descuentos porque pues ahí estás violando la parte de ¿cómo se dice? Pues la parte de esa regla. ¿Qué les recomiendo yo? O sea, hay que dar de alta al trabajador, pues con una cantidad mayor al salario mínimo para que se puedan hacer las deducciones. Una persona que gana el salario mínimo no le puedes quitar ICR y realmente no puedes hacerle deducciones por la vía nómina, ¿ok? Entonces, sí es bien importante que si tú eres una empresa, tienes empleados con salario mínimo, quieres otorgar ¿cómo se dice? Pues este beneficio, pues sí reimplantarte la parte de darlos de alta con otro salario, porque aquí pasa mucho que muchas empresas lo que hacen es dar a todos los trabajadores con el salario mínimo para ahorrarse los costos, podría ser, ¿no? Pero pues hay ciertos beneficios que pues también no pudieran pues aprovechar, ¿no? Por aquí me están diciendo, disculpe, hola licenciada, disculpe, puede preguntar cuál es el objetivo del taller. El objetivo del taller es que se conozca, o sea, el concepto, la prestación del fondo del ahorro como tal y cómo lo podemos aplicar tanto empresas, cómo es un beneficio, cómo conocer cómo como empresa lo podemos aprovechar y tú como empleado también cómo lo puedes aprovechar. Entonces, el objetivo del taller es mostrarte a las personas que vienen y lo toman cómo funcionan estos mecanismos y cómo, a pesar de que es un desembolso de dinero para el patrón, cómo lo puedo usar a mi favor. ¿Sí?
Aquí también me presenta, si fuese auditado por el SAT para asegurarme de la veracidad de la deducción presentada, qué tipo de información solicita. Pues mira, ahí realmente cuando tú por medio, este tipo de deducciones se maneja vía nómina. ¿Qué es lo que tú deberías de presentarle al SAT en dado caso de que llegue? Pues uno, recibos de nómina, contrato del trabajador, contrato, recuérdense que el fondo de ahorro es un contrato colectivo donde prácticamente tú como empresa firmas el contrato y pactan ambas partes cómo serán. Obviamente toda esta parte, por ejemplo, si es con una institución financiera, te apoyan con toda esta parte, pero si no como empresa, pues sí tienes que hacer como que tienen que firmar el acuerdo donde se establezca cuál va a ser la cantidad que tú le vas a retener a tu trabajador y ahí se pacta. Entonces tú debes de tener todo eso soportado, debes de tener la erogación soportada. Yo les recomiendo en este caso, pues obviamente la contabilidad financiera es bien importante, registrar las operaciones, libros diarios, libros mayores, tener pues sí, el archivo completo de cada trabajador, contratos, y pues el contrato colectivo de la prestación. Porque tú como empresa, como lo mencioné ahorita, no se lo puedes dar a un solo trabajador, tiene que ser absolutamente para todos. ¿Sale? A ver, déjenme leer más, chicos, es que no veo por aquí. A ver, permítanme, es que aquí nunca, no sabía. A ver. Duda, la deducción del empleado se refiere que se resta en la base del cálculo para ICR. ¿A qué se refiere que lo pueda deducir un empleado? O sea, aquí la deducción va a ser la empresa. Bueno, a ver, deducción en términos de nómina es restarle la cantidad, ¿no? O sea, es dentro, una nómina se compone por percepciones, que es el ingreso, menos las deducciones, que son lo que te están quitando. Si hablamos de nómina, es una deducción, ¿sí? Para el trabajador. Pero si hablamos como empresa, al decir deducir, estamos hablando de cómo yo esas aportaciones que yo estoy dando como patrón, cómo las puedo meter para bajar mi base gravable de ICR y que al final de cuentas pues me salga menos impuesto. A ver, creo que ya son todos, chicas. ¿Verdad? Creo que... No sé si tengan alguna otra pregunta o si les haya respondido. Es bien importante cuando nosotros tenemos trabajadores, miren, yo sé que es como empresas, es importante considerar que que nosotros como a veces dar los salarios mínimos a nosotros como empresa, muchas veces ya muchos lo hacen como estrategia con el fin de no pagar tanto las cuotas del IMSS para que no se eleven los costos, pero realmente puede llevarnos a otro tipo de costos, ¿sí? Recuerden que ahorita en una auditoría, y qué bueno que lo preguntaron aquí, en una auditoría hay que hacer el amarre de todo, ¿sí? Tú tienes el contrato de trabajo con tu trabajador, en el contrato se deben de especificar pues todas esas cosas, estipular su salario, estipular todo, ¿sí? Entonces, yo en recomendación, hay que costear los salarios como es y no nada más darlos como de alta con el salario mínimo, con el objetivo de que nos salga más barato, porque recuerden que también los pagos que nosotros le hacemos al IMSS de nuestros trabajadores son deducibles, entonces muchas veces se ve como que, ay, es un costo muy elevado, pero realmente no es tanto porque tú te lo puedes deducir de impuestos. En cambio, si tú haces una nómina donde le pagas el mínimo por acá y luego le pagas el extra en efectivo, pues realmente ese efectivo se te va a ir y no te lo vas a poder aplicar tú como empresa. ¿Sí? Si yo tengo como salario mínimo, pero también me pagan puntualidad de asistencia, despensa de nómina, en estos casos no solo recibo el mínimo como total de la prestación, lo que pasa es que ante el IMSS tú sigues ganando el salario mínimo, entonces no podrías, si nos apegamos a la ley, en el estricto sentido de la ley, no te podrían estar quitando absolutamente nada de
de ese tipo de cosas. Entonces, chicos, pues por chicos, chicas y todos los que nos estuvieron acompañando aquí, muchas gracias. Por nuestra parte fue todo. Aquí van los videitos, recuerden que aquí se quedan. Entonces, pues, un placer haber estado con ustedes y muchas gracias.